Las razones por las cuales las personas se van al infierno, se van a la condenación. Las razones bíblicas, según la palabra del Señor Jesucristo. En Juan 3:18, Cristo dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya. Juan 3:18. En Marcos capítulo 16, versículo 16, antes de ascender a los cielos, Cristo dijo, el que no creyere en el Evangelio será condenado. El que no creyere en el Evangelio. Eso es Marcos capítulo 16, versículo 16. En Juan capítulo 3, versículo 18, Cristo dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, ahí está la condenación. No creer en Cristo y no creer en el Evangelio. El Señor Jesús en Lucas 13, del 1 al 5, dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís. Eso es acá, en la mente. Lucas 13, del 1 al 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En Hebreos 4, dice, temamos pues no sea que aun permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, buena noticia de salvación, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. O sea, creer pero sin fe también es causa de condena. Bueno, las causas de la condenación son no creer en Cristo, Juan 3:18, no creer en el Evangelio, Marcos capítulo 16, versículo 16, creer pero sin fe, Hebreos 4, del 1 al 3, no arrepentirse. Lucas 13, del 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento. En Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. O sea, las causas por las cuales las personas al morir se van al infierno, nunca, jamás son por los pecados, nunca. No, los pecados nuestros los pagó todos Cristo en la cruz. Cristo nos salvó de nosotros tener que pagar por nuestros pecados, ¿ya? Ahora la condena no es por ser pecador, no es por ser un tibio, no es por ser una persona que no guarde santidad, o porque sea mala, o porque sea buena, no. Es por lo que dice el Señor, en Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por no creer en el Evangelio, Marcos capítulo 16, versículo 16. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Por no arrepentirse. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por creer, pero sin fe. Que para Dios, igualmente es otra forma de no creer. Creer, pero sin fe. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. A ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva, no les aprovechó el haber oído el Evangelio, por no ir acompañado de fe en los que la oyeron, la buena nueva. Hebreos 4, versículo 1 al 3. Hebreos 4, versículo 1 al 3 dice, Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3, dice, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca a algunos de vosotros no haberlo alcanzado, el reposo de las obras. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos también. A ellos también se les anunció el Evangelio. Ellos oyeron el Evangelio, sí. Pero la diferencia entre los nosotros y los ellos es que a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva, el Evangelio, por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído entramos. O sea, la condena no es por pecar, no es por ser un tibio, no es por no guardar santidad, por no permanecer cual pámpano en la vid, no. Es por no arrepentirse, Lucas 13, del 1 al 5, Romanos 2:5, por no creer en Cristo, Juan 3:18, por no creer en el Evangelio, Marcos capítulo 16, versículo 16, por creer, pero exento de fe, Hebreos 4, del 1 al 3,
Dice Romanos 14:23, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. O sea, uno puede creer, pero si no añade fe a su creer, está pecando igualmente por incredulidad. O sea, Dios exige fe, no creer. Cuando se habla de justificación, en Romanos 5, en Gálatas 2, Romanos 5:1 o Gálatas 2:16, esa justificación es para irse al cielo, la salvación del alma. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice, justificados pues por creer. No, tiene que creer, pero con fe. Si no, es lo mismo que no creer. ¿Ya? Justificados pues por la fe, no justificados por creer. No, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 2 versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie. En Gálatas 3 versículos 10 y 11 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. No por estar guardando santidad, dejando el pecado, permaneciendo cual pámpano en la vid. No, por la fe en el Evangelio. Fe en el Evangelio. La palabra de verdad es el Evangelio. En Efesios 1, versículos 13 y 14 dice, en él también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Habiendo oído el Evangelio, habiendo oído que Cristo en la cruz murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros, y así nos salvó, y habiendo creído con fe, entonces Cristo entró a morar dentro de ustedes. Ahora ustedes están en Cristo y Cristo en ustedes. Fusión. Ahora, para la persona que ha creído que Cristo es nuestro Salvador, pero ha creído aportando fe, para esa persona la vida eterna es una realidad. En Efesios capítulo 2, versículo 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Juntamente con Él. Nos resucitó, o sea, es una realidad. Yo ya estoy resucitado. Al estar fusionado con Cristo, cuando Cristo murió por mis pecados, yo morí con Él. Cuando Cristo fue puesto en la tumba de José Arimatea, y al tercer día ha sido resucitado, yo también he resucitado con Él. Y cuando Cristo ascendió a los cielos, yo también ascendí a los cielos con Él. Yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, lo cual para una persona de fe es una realidad, absoluta realidad, ahora es una realidad, no será después, ahora. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces poned la mira en las cosas de arriba, en la de los cielos, porque moristeis, habéis muerto, y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en Dios. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, yo morí con Él. Cuando Cristo ha sido resucitado, yo también he sido juntamente con Él resucitado. Y cuando Cristo ascendió a los cielos, yo también ascendí junto con Él a los cielos. Y yo estoy sentado ahora en los lugares celestiales con Cristo en Dios. O sea, para mí el partido terminó. Yo hice un ejemplo en el último video que hice acerca de un partido de fútbol. Para la inmensa mayoría del mundo evangélico y católico, vinculado a Cristo, porque ni siquiera voy a estar hablando de los musulmanes, los islámicos, los ateos, esa gente va al infierno. Porque en Hechos 4:12 dice respecto de Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces los islámicos, los musulmanes, los budistas, los ateos, esas personas van al infierno. Yo estoy hablando de la esperanza en la humanidad de poder irse al cielo. Los que tienen la esperanza, las probabilidades, las mejores probabilidades de irse al cielo. El mundo cristiano. Ahora, la inmensa mayoría de ese pequeño mundo cristiano también van todos marchando al infierno. Porque ellos dicen creer. El mundo evangélico, los pentecostales, los adventistas, los presbiterianos calvinistas, los bautistas, los anglicanos, luteranos, presbiterianos, bautistas, Asambleas de Dios, Unión Centro Cristiano, Iglesia Bethesda, Iglesia
Unión Centro Cristiano, Asambleas de Dios, todo tipo de cuestiones religiosas evangélicas. La mayoría de ellos todavía están en condenación, porque ellos dicen creer que ya Cristo les salvó, pero siempre le ponen un pero. Entonces no han creído. No han creído que Cristo les salvó. Cuando Cristo exclamó en la cruz del Calvario, consumado es, ahí nos salvó. Está consumado todo. Fíjense ustedes que en Juan 19:28, Juan dice en Juan capítulo 19, versículo 28, dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Juan 19:28. Dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed, le dieron a beber vinagre, cuando hubo probado el vinagre, exclamó, consumado es. Entregó su espíritu. Sabiendo que ya estaba todo consumado, entre ellos, entre esas cosas consumadas, la vida eterna que nos prometió. En 1 Juan 2:25, prometió el Señor, y yo le doy vida eterna, ¿cierto? Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 1 Juan 2:25, es una promesa. Y el Señor cumple sus promesas. El Señor no es mentiroso como los seres humanos. El Señor Jesús no es mentiroso, Él cumple sus promesas. Y en 1 Juan 2:25 leemos, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Por eso que cuando leemos nosotros en Juan 10:28, Cristo antes de ir a la cruz dijo, yo les doy vida eterna. Cristo cumple sus promesas y Cristo promete, yo les doy vida eterna. Vida eterna es vida perpetua, sin nunca morir. Es sinónimo de inmortalidad. En 2 de Timoteo 1:10 leemos acerca de la inmortalidad para el alma. Pero manifestada ahora, la gracia, el don gratuito, Cristo, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante las buenas nuevas de salvación, mediante el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Cristo murió por los pecados de nosotros. Habiendo dicho Dios, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, pero Cristo murió por los pecados de nosotros. Entonces ahí nos salvó por sustitución de condena, ya nos salvó. En Efesios 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia habéis sido salvados. Lamentablemente los traductores colocan, porque por gracia sois, como queriendo decir ahora, soy, presente, ahora, el presente. No, el inspirado por el Espíritu Santo ha sido escrito, porque por gracia habéis sido, hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario, cuando Cristo dijo consumado es, ahí habéis sido salvos. Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Ahí está el componente, la fe tiene que ser nuestra. Fe nuestra en la gracia de Dios. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues de Dios es el don. No de obras para que nadie se gloríe. No de obras, nada. Dios no quiere ninguna obra humana. Porque todo el tiempo que la persona no ha entrado por la puerta estrecha, todas nuestras justicias para Dios son trapos de inmundicia. Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia. Tampoco Dios nos toma en cuenta nuestros pecados en cuanto a la salvación del alma. Porque somos todos pecadores, vamos a morir siendo pecadores hasta que nos muramos. Como está escrito, no hay justo ni un uno, dice la Escritura, Romanos 3:10. Ni usted ni yo somos justos. Como está escrito, no hay justo ni un uno. En Romanos 3, versículos 24 al 25 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratis, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación es gratuita, es a través de la fe. Y la fe no tiene que ver con obras. Que yo esté cual pámpano permaneciendo en la vid, que yo esté guardando santidad, que yo esté dejando el pecado, que yo esté cumpliendo los mandamientos, que yo esté perseverando. No, eso son obras, acciones nuestras. Que yo me arrepienta de todos mis pecados, que yo le entregue mi vida a Cristo. Todo eso viene del mundo evangélico, del mundo religioso. No, la salvación ocurre cuando una persona se arrepiente y cuando cree con fe en el Evangelio. Y ahí es salvo. La condenación es cuando uno no se arrepiente y cuando no cree con fe en el Evangelio. El que no creyera en el Evangelio será condenado. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces la mayoría del mundo, la gente que pertenece al mundo evangélico o católico, van todos marchando al infierno. Pentecostales, adventistas, presbiterianos, calvinistas. Miren, cada vez que una persona dice, del mundo evangélico, dice, yo he creído que Cristo me salvó, aleluya, gloria a Dios, Cristo es mi Salvador. Y van a la iglesia evangélica todos los días domingos. Y dicen que son cristianos, creyentes. Basta que esa persona diga, sí, no, si Cristo me salvó, pero tengo que estar cual pámpano permaneciendo en la vid. Ya esa persona va directamente al infierno. Todavía se encuentra dependiendo de él para ser salvo. Después dice también,
Una persona evangélica dice, o católico, sí, Cristo me salvó, pero yo tengo que guardar santidad también, porque sin santidad nadie verá al Señor, como dice Hebreos 12:14. Ya esa persona va al mismo infierno todo, está condenada. Dice que ha creído, pero la verdad es que no, porque se encuentra dependiendo de Él también para ser salvo. El Señor cuándo nos salva a nosotros? Cuando nosotros estamos muertos. ¿Cuándo el Señor nos salva a nosotros? Cuando nosotros estamos muertos espiritualmente. En Colosenses, perdón, en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14 dice, y a vosotros estando muertos en pecados, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándole la cruz, estando muertos. Y una persona que está espiritualmente muerta, no le puede, Dios no le va a recibir nada a un muerto. Y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida a Cristo juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándole la cruz. ¿En qué momento la persona es salva? Cuando la persona está espiritualmente muerta. En Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ni siquiera siendo judíos, ni siquiera estando en el antiguo pacto, sino que siendo gentiles, como somos los chilenos, como lo eran los colosenses. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Entonces, ¿en qué momento, en qué instante el ser humano es salvo? Cuando está muerto espiritualmente. Y un muerto espiritual no le puede dar nada a Dios a cambio de su alma. En Mateo capítulo 16, versículo 26, Cristo dice, ¿o qué le dará el hombre a cambio de su alma, si el alma ya pecó? Estando el alma condenada a la muerte por haber pecado, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3, versículos 24 al 25, en Mateo capítulo 16, versículo 26, dice el Señor, porque ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué intercambio? ¿Qué le dará el hombre a Dios como intercambio de su alma, como dice el original? ¿Ah? Porque ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma, como escriben los católicos, los traductores? ¿O qué recompensa? El original dice, ¿qué le dará como intercambio de su alma? Si ya pecaste, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, ya está sobre tu alma, ya tienes sentencia a la muerte de tu alma. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Ni siquiera dice la paga de 2, de 3, de 4, de 5, pecado es muerte. Basta uno. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Cuando se habla de dádiva, es un regalo inmerecido, una dádiva, un regalo. No te lo mereces, te lo doy gratuitamente, es una dádiva. No que tú tengas que estar con pámpano en la vid, no que tú tengas que estar guardando santidad, no que tú tengas que estar guardando los mandamientos, no que tú tengas que estar perseverando. Eso sería que tú pagaras por la salvación de tu alma. La dádiva es un regalo, sin que tú te lo merezcas. Ahora, estando el ser humano que ya pecó, judicialmente, con sentencia de muerte para su alma, el alma que pecare esa morirá. Un día pecó el ser humano, ya adquirió una sentencia de muerte contra su alma. Y una vez que el alma quedó con sentencia de muerte, está sentenciada a la muerte, ya no hay nada que de ahí en adelante pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte de su alma quede sin efecto. Una vez que el ser humano pecó, dejando el estado de niñez, su primer pecado, de la larga lista de pecados que todos nosotros vamos a cometer hasta que nos muramos, ya no importa si ya no peca más. Y la religión evangélica, y los católicos, y la religión perversa, demoníaca, dice que no, que hay que dejar de pecar para poder ser salvo. Una vez que el ser humano pecó, su primera vez, ya no importa si ya no peca más. Vas al lago de fuego. Una vez que pecaste una sola vez, vas irremediablemente al lago de fuego. No hay nada que tú le puedas dar a Dios como intercambio de tu alma. Tu alma que por haber pecado ya quedó con sentencia a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que es el arrepentimiento que Dios demanda para salvación?
Es un cambio aquí, interno, en la manera de pensar, respecto de cómo el ser humano piensa que se encuentra ante Dios. Metanoia, metanoia. Así se escribe en el idioma griego antiguo, idioma con el cual fue escrito el Nuevo Testamento inicialmente, originalmente. Se traduce arrepentimiento. La palabra metanoia está compuesta por dos palabras. Una es meta y la otra es noia. Meta significa cambio y noia significa mente. Arrepentimiento es cambio de mente, cambio de mentalidad, cambio de los pensamientos que tienes tú respecto a cómo tú crees que te encuentras ante Dios. Por haber pecado, tu alma está sentenciada a la muerte. Por haber pecado, estás muerto espiritualmente. Y necesitas que Dios te haga nacer tu espíritu de nuevo. Por haber pecado, tu alma quedó sentenciada a la muerte y no hay nada de ahí en adelante, después de haber pecado, que tú le puedas ofrecer a Dios a cambio de tu alma. De ahí en adelante ya no importa si ya no pecas más, tienes que ir al lago de fuego. Penalmente hablando, ¿hay alguna otra forma diferente en que el pecado se condene, pero que no sea con la muerte del alma? No, señor, ninguna. Los pecados ni se promedian con buenas obras, ni la sentencia se negocia. La sentencia a la muerte del alma por pecar. Así de simple. Entonces el arrepentimiento es un cambio radical que Dios le exige al hombre en cuanto a cómo el hombre piensa que se encuentra ante Dios. Hoy día, mientras venía aquí a la playa, me encontré con varias gente a las cuales yo también les prediqué el evangelio. Yo no desaprovecho oportunidad. Me encontré con un chico que estaba echándole aire a los neumáticos en la bomba de benzina, la bomba Copec, en Chile, bomba Copec. Y le dije, ¿tú has creído en el evangelio? ¿Tú has oído alguna vez el evangelio? ¿Tú sabes lo que hizo Cristo por ti en la cruz? ¿Eres cristiano? Entonces el chico me dijo, sí, yo creo en Cristo. Ok, perfecto, qué bueno. Le dije, si tú te mueres, ¿dónde vas? Cuando tú te mueras, ¿a dónde irás? Él me dijo, yo pienso que me voy al cielo. Yo le dije, ¿por qué? Bueno, porque yo soy una buena persona, no le he hecho mal a nadie. Y Cristo nos vino a dar ejemplo de un buen caminar en este mundo. Él fue abnegado, Jesús, le ayudó a los pobres. Y entonces yo le dije, ¿tú piensas que Cristo nos vino a salvar de una vida en el pecado? A darnos ejemplo de sus pisadas. Claro, entonces yo imito a Cristo, porque Cristo es el Salvador de que nosotros pequemos. O sea, Cristo nos vino a salvar de una vida en el pecado, una vida en las drogas, en la prostitución. Yo le dije, estás pero letalmente equivocado, querido amigo, estás letalmente, mortalmente equivocado. Tú no te has arrepentido. Le dije, ¿algún día tú pecaste? ¿Tuviste alguna vez alguna fantasía sexual? Perdona que te diga algo tan fuerte, pero tengo que confrontarte con el pecado. Tiene que haber convicción de pecado en ti. ¿Algún día tú tuviste una fantasía sexual? ¿Algún día tú, no sé, te pasaste rollo en tu mente con la profesora? ¿Te masturbaste alguna vez? ¿Te enojaste contra tu papá? ¿Le faltaste el respeto a tu madre? ¿Algún día pecaste? Bueno, sí, me dijo, como todo. Entonces tu alma quedó con sentencia de muerte. En Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare esa morirá. Tú pecaste, tu alma está sentenciada a la muerte. ¿Lo has reconocido alguna vez en tu mente? Entonces el chico quedó helado, porque estaba escuchando a un evangelista. Estaba escuchando a una persona que le estaba hablando la verdad. No estaba escuchando a un religioso evangélico. Estaba escuchando a un genuino salvado. Entonces él me dijo estas cosas, yo nunca antes lo había escuchado. Le dije, mira, le dije yo, cuando nosotros pecamos, de inmediato entramos en un estado de condena. Al pecar la primera vez, Adán entró en condena, le dije yo, en el huerto del Edén. ¿Has escuchado la historia de Adán y Eva? Y me dijo, sí, más o menos, me dijo. Algo me contó mi mamá es cristiana. Ok. Dios le mandó a Adán no comer del fruto del árbol de la sabiduría del bien y del mal. Le dijo el Señor, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso está en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. El chico me dijo, sí, he oído eso. Bueno, le dije yo, el día que Adán comió, murió espiritualmente. Quedó muerto espiritualmente por haber cometido un solo pecado. Y eso nos pasa a todos nosotros los seres humanos dejando el estado de niñez. Y por pecar, el alma de Adán quedó con sentencia de muerte. Quedó su espíritu muerto de inmediato y su alma con vida quedó sentenciada a la muerte. ¿Y sabes tú, le dije yo, por qué Adán pecó contra Dios? Porque Adán estaba moralmente corrompido. A pesar de que fue creado perfecto, Adán no fue creado con la capacidad de no pecar, de no infringir los mandamientos del Señor. Si Adán hubiese sido creado con la capacidad
de no infringir, de no desobedecer los mandamientos divinos, jamás los hubiese desobedecido. O sea, nunca hubiese comido del fruto del árbol de la sabiduría del bien y del mal. O sea que Adán estaba moralmente corrompido, ahora quedó espiritualmente muerto y con sentencia de muerte contra su alma. El arrepentimiento, le dije yo, es el reconocimiento mental en la mente de que por haber pecado, la persona está muerta espiritualmente, con necesidad de que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, judicialmente está con sentencia de muerte su alma, y una vez que el alma quedó con sentencia de muerte, ya no importa si ya no peca más. Entonces la religión se opone a toda esta verdad. La religión dice tú tienes que guardar santidad, dejar el pecado, pero si ya moriste ya, estás muerto espiritualmente y tu alma está con sentencia de muerte. Y para que tú cambies la manera de autopercibirte, tienes que arrepentirte, porque arrepentimiento es cambio mental, cambio en la manera de pensar de cómo el hombre se encuentra ante Dios. Y los seres humanos jamás se han arrepentido. Los seres humanos son capaces de arrepentirse de todos sus pecados, arrepentirse de sus malas obras, hacer acciones, entregarle su vida a Cristo, convertirse a Cristo, aceptar a Cristo, recibir a Cristo, son puras acciones. Yo recibo, yo acepto, yo confieso, yo le entrego. Y resulta que la salvación es por arrepentirse y por creer con fe en el Evangelio. Creer que cuando Cristo murió por los pecados de nosotros, ahí nos salvó. Porque los pecados se pagan con la muerte, no se pagan con buenas obras. Las sentencias que uno va adquiriendo por pecar a la muerte del alma no se negocian con que yo guarde una vida en santidad, con que yo, cual pámpano, permanezca en la vid, con que yo persevere hasta el fin para ser salvo, que yo no peque voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. No, querido amigo. ¿Qué le dará a cambio el hombre a Dios, a cambio de que su alma no sea lanzada al lago de fuego si ya pecó? No hay ninguna otra forma en que el pecado penalmente se condene sino con la muerte del alma. Entonces, ¿a qué vino Cristo al mundo? Cristo, bueno, yo le decía a este muchacho, para que entendiera él, yo le dije, Cristo se vino a poner entre el decreto condenatorio y nosotros. O sea, Cristo vino a ponerle el pecho a las balas que iban contra nosotros. Balas que nos mataban a nosotros. Cristo se puso entre medio. Y él puso el pecho de Cristo a las balas que iban contra nosotros. Cristo le puso el pecho a las balas que iban contra nosotros. Cristo se puso entre el decreto condenatorio, el alma que pecare esa morirá, y nosotros. Se puso entre medio. Para él ser condenado a la muerte, en vez de que nuestras almas fuesen condenadas a la muerte. Y ahí está la salvación. El Evangelio lo está predicando el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 1 al 6. El apóstol Pablo dice, y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí, dice el apóstol Pablo. Y aquí viene el anuncio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Esa palabra por, bueno, eso yo se lo explicaba a este muchacho también, a pesar de que no, lo que estoy conversando ahora, no se lo pude explicar todo a este muchacho, pero más o menos traté de llevarlo al Evangelio, que entendiera lo que es el Evangelio, que entendiera lo que es la exigencia del arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer en el estado que el ser humano se encuentra ante Dios, producto de haber pecado. Espiritualmente está muerto y judicialmente con pena de muerte contra su alma. Y estando así, no hay nada que el ser humano le pueda ofrecer a Dios a cambio de que deje de estar espiritualmente muerto, de que deje de estar con su alma sentenciada a la muerte. Nada. Entonces yo le decía a este muchacho que la palabra por significa sustitución. Que Cristo murió por. Esa palabra por significa Cristo en vez de ti, en vez de mí, tomando nuestro lugar, representándonos a nosotros. ¿Entiendes? Cristo en vez de nosotros. Que Cristo murió por nosotros, en lugar de nosotros. En vez de que nosotros tuviésemos que ser objeto de la muerte por nuestros pecados, el que fue objeto de la muerte por los pecados de nosotros fue Cristo. Y si Cristo en vez de mí muere en lugar de mí por los pecados de mí, entonces yo quedo salvo. Quedo salvado de yo ser condenado a la muerte por los pecados de mí. Yo esto lo tengo que creer con todo el alma, no lo puedo dudar. Porque para Dios, creer sin fe es otra forma de no creer. Y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre, Romanos 14, 23. Sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11, 6. Tiene que ser con fe. ¿Qué es lo que es la fe?
base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Entonces, para una persona de fe en el Evangelio, estar en el cielo es una realidad. Yo ya estoy en el cielo, sentado en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Porque cuando Cristo murió por los pecados míos, me dio la vida eterna, me dio la inmortalidad. No importa lo que yo haga aquí en la tierra o deje de hacer, yo ya estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Eso es fe en el Evangelio. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Para mí es una realidad la vida eterna. No importa que no la vea. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como traducen los traductores, pero en el original dice, es pues la fe, base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. ¿Cuál es la prueba convincente para mí? La muerte de Cristo por nuestros pecados. Para mí la prueba convincente es el Evangelio, el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Si Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí, Cristo me salvó de yo ser condenado por los pecados de mí a la muerte de mi alma. Entonces mi alma quedó salvada, quedó con vida eterna, perpetua vida, inmortalidad, vida eterna. Juan 10:28, Cristo que no miente dijo, yo les doy vida eterna. Grábenselo, evangélicos incrédulos a Cristo. Grábenselo. Cristo dijo, yo les doy vida eterna. Cristo que no miente, aquel que cumple sus promesas, ha dicho, y yo les doy vida eterna. El Dios eterno que cumple sus promesas, el Dios que no miente, el Dios que es la verdad, el camino y la vida. Cristo Jesús ha dicho, y yo les doy vida eterna. Y yo les doy vida eterna. En Juan 19:30, antes de entregar su espíritu, exclamó el Señor, consumado es, consumado es. Ahora la condena es porque una persona cree que Cristo le salvó, pero que esa persona diga, pero aparte de eso, aparte de que Cristo dice que me salvó cuando murió por mis pecados, lo que anuncia el Evangelio, si yo cual pámpano no permanezco en la vid, soy cortado y echado al fuego. Así que yo tengo que yo salvarme también por mí mismo. O sea, yo tengo que estar permaneciendo cual pámpano en la vid, porque si no, soy cortado y echado al fuego, me voy al infierno. Esa persona es un incrédulo a Cristo. Dice creer. Él dice que ha creído, pero la verdad es que no. En la cruz del Calvario, Cristo nos salvó. A cada ser humano en particular, de nosotros tener que responder penalmente por nuestros pecados. De manera media vulgar, un chileno puede decir, Cristo le puso el pecho a las balas que iban contra mí, que iban contra ti. Se puso entre medio. Cristo murió en vez de morir tú, en vez de morir yo. Nos salvó, nos dejó con vida judicialmente. Cristo es nuestro Salvador. En Hechos capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro dice respecto de Cristo, y en ningún otro hay salvación, aparte de Cristo, fuera de Cristo, en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, de nosotros tener que responder por nuestros pecados. Cristo nos salvó, de nosotros tener que responder por nuestros pecados. El que respondió por nuestros pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. A Él le fueron todos imputados. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 de Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Y entonces Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Has oído el Evangelio? Evangélico, tú que eres evangélico, ¿has oído el Evangelio? Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo murió por los pecados tuyos. Cristo murió por los pecados míos. Y entonces te salvó el Señor. No importa que tú ahora no estés guardando santidad, no importa que tú no estés cual pámpano en la vid, no importa que tú no estés perseverando hasta el fin, no importa eso. Para una persona de fe en el Evangelio, la vida eterna es una realidad ahora. La vida eterna es una realidad ahora. Yo ya estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales y con Cristo en Dios. Voy a repetir Efesios 2, versículo 6. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios.
Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Te das cuenta que se está hablando como algo ya consumado, que es una realidad? Ya está hecho. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Ya es un hecho consumado, ya estamos en los cielos ya. Ya nos resucitó, ya Cristo murió, yo morí con Él. Cristo ha sido resucitado, yo he resucitado con Él. He co-resucitado con Él. Cristo ascendió a los cielos, yo también ascendí a los cielos con Él. Hay una fusión. Esa preposición en significa preposición de lugar. Yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, fusionado. En Gálatas 2, versículos 20 al 21, cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Galacia, todos los genuinos salvados de fe en el Evangelio, hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas. Gálatas 2, versículos 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En mí. Cristo en mí y yo en Él. Eso es fusión. Por eso es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados, yo morí con Él. Estoy fusionado. Cuando Cristo fue puesto su cuerpo en la tumba de José de Arimatea y al día tercero ha sido resucitado, yo también he co-resucitado con Él, junto con Él. Cuando Cristo ascendió a los cielos, yo ascendí a los cielos juntamente con Él. Y ahora yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Yo ya estoy en los cielos ya. O sea, ya Cristo me salvó. Ahora es cosa que pase el tiempo, yo me muera y me voy al cielo. Es cosa que pase el tiempo, no me muera yo, sino que Cristo venga a las nubes a arrebatar la iglesia y yo me voy arrebatado al cielo con Él. Ya está listo ya está, el partido terminó. En el video que hice, en el video anterior a este, hablaba de un ejemplo que yo daba de una persona que estaba viendo un partido de fútbol. Unos amigos estaban viendo un partido de fútbol entre Chile y España. Habían 75 minutos de juego y Chile iba ganando 4-0. O sea, habían jugado el primer tiempo y ahora estaban en el segundo tiempo y faltaban 15 minutos para terminar el partido. Y Chile tenía 4-0, iba ganando 4-0. Entonces un amigo preguntaba, oye, ¿ustedes están viendo el partido? ¿Cómo va el partido? ¿Cómo va el resultado? Entonces los amigos decían, Chile va ganando 4-0. ¡Wow! Pero quedan 15 minutos. O sea, todavía no es realidad que Chile ganó. Estamos esperando que el árbitro toque el pito. ¡Árbitro, toque el pito! Porque no estamos seguros. No tenemos seguridad. Árbitro, toque el pito, porque todavía no. Falta. No hay a hacer cosa que en esos 15 minutos España nos dé vuelta el partido. No hay a hacer cosa que en esos 15 minutos... Puede pasar cualquier cosa en 15 minutos. O sea, los amigos no tienen seguridad de que ya Chile le ganó a España. A pesar de que hay 4 goles de ventaja, no hay a hacer cosa que en esos 15 minutos el árbitro expulsa a algún jugador chileno o el arquero y España nos meta 5 goles. Porque puede ser, aunque es prácticamente imposible, pero dentro de las probabilidades puede darse. Así que no hay seguridad en los compatriotas chilenos de que ya Chile ganó. Todavía no es una realidad que Chile ganó. Faltan 15 minutos. O sea, no pueden estar seguros los compatriotas de que Chile ya ganó, porque ningún chileno podría apostar su casa, apostar su vida. Puedes apostar tu casa de que ya Chile le ganó a España, es que faltan 15 minutos todavía, no tengo seguridad. ¿Qué es lo que es la fe? Es pues la fe base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. La prueba convincente para una persona de fe en el Evangelio es la muerte de Cristo por nuestros pecados. Esa es la prueba convincente. Si los pecados se pagan con la muerte, y yo los voy a cometer toda mi vida, y Cristo me sustituye en la cruz todo mi paso por este mundo, dejándose imputar en su cuerpo los pecados que yo voy a cometer todo el tiempo que mi alma vive en mi cuerpo, porque todo el tiempo que la alma humana vive en el cuerpo va a pecar. Para darle vida eterna a mi alma, Cristo se tuvo que asegurar en la cruz de dejarse imputar penalmente con los pecados que yo los voy a cometer toda mi vida, todo mi paso por este mundo, hasta que mi cuerpo muera. Y por eso Cristo consumó la vida eterna para nuestras almas, dejándonos judicialmente imposible de ser imputados por nuestros pecados. Porque o todos los pecados que nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos, nosotros creemos de una buena vez que los pagó todo Cristo en la cruz, y así somos salvos nosotros. O si no, entonces los pago yo, los pagas tú. En Juan 8:24 Cristo dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados moriréis. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, o los pecados los pago yo, dice Cristo, yo los pago yo los pagué. Yo los pagué en la cruz, yo morí por tus pecados, yo los pagué. Y si no me crees que yo ya soy tu Salvador, que te di vida eterna, que yo consumé la promesa que les hice, entonces los pagarás tú. Cristo dice, o los pago yo o los pagas tú. ¿Quién paga los pecados? Ningún pecado penalmente puede quedar impune, sin ser condenado.
penalmente tienen que ser condenados por la muerte del alma. Cada pecado es una muerte, es una condena a la muerte del alma. Un pecado cometido, una sentencia a la muerte del alma. Un segundo pecado cometido, otra segunda sentencia a la muerte contra el alma. El ser humano sin Cristo, lo único que le va pasando conforme va pecando es que va adquiriendo sentencia tras sentencia penal a la muerte del alma. Y este proceso de ir acumulando sentencias conforme el ser humano va pecando, sentencia a la muerte del alma, no es un proceso que se pueda revertir, porque las sentencias no se pueden negociar. Entonces, una vez más, el arrepentimiento es un cambio radical en la forma de pensar respecto a cómo el ser humano piensa que se encuentra ante Dios. ¿Entiende? Entonces, eso es. Buenas tardes. Una consulta. ¿Usted es cristiano, no? No sé, que se debe Cristiano, que o cree en Alá, o en Buda, o en Jesús, o en no sé. Una pregunta. Que cristiano se refiere a los que profesan la doctrina de Jesucristo. Claro, eso. Sí, Si usted se muere, ¿dónde va? No lo sabe. no hay ninguna seguridad. De Porque eso, tantas las teorías que hay. Cristo dijo, yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Sí. Cuando murió en la cruz dijo, consumado es la vida eterna. Él pagó por nuestros pecados. Los pecados se pagan con la muerte. Mas Cristo murió por los pecados de nosotros. Entonces nos salvó, es el Salvador. Ahora la condena es por no creer. Porque somos todos pecadores, ¿o no? ¿Sí o no? Claro. Somos todos pecadores. Yo soy tan o más pecador que usted. No hay diferencia entre nosotros. Unos pueden pecar más, otros pueden pecar menos, pero somos todos iguales de pecadores. Ahora, un pecado se condena con la muerte del alma. Entonces, uno solo. O los paga usted o los paga Cristo. Dice Cristo que los pagó Él. O sea, o los paga Cristo en la cruz, y eso fue lo que hizo Cristo, o si no, los paga usted. Y los pecados se pagan con la muerte del alma. Entonces, Cristo es nuestro Salvador. Cristo murió por nuestros pecados. Eso lo anuncia el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 3 al 4. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Y así nos salvó el alma, por sustitución de condena a la muerte. Al día tercero resucitó para justificar a los que creen en Él. Entonces yo le aconsejo que usted crea en Cristo, que Él murió por sus pecados. Crea en el Evangelio. Sí, no, sí creo yo. Ahora, si usted se muere, ¿dónde va? Pregúnteme a mí. Que mi nombre es A morar con Jesucristo, si está la promesa Bien, hecha. eso pues, eso es todo. Pues. Ya, que le vaya bien, amigo. Ahí hay una persona de casi, no sé, 70, 80 años. Y es dialogar con él, tratar de convencerlo de que ya Cristo nos salvó. Hay gente que dice, sí, yo creo que Cristo es mi Salvador, pero no está convencido aquí en la mente. Ser convencido tiene que ver con una convicción. Tiene que ver con ser convincente. Tiene que ver con convicción, con ser convincente. Que sea algo convincente para el ser humano. El corazón humano es engañoso, más que todas las cosas, y perverso, como lo dijo el Señor en en Jeremías 17, versículos 9 y 10. Porque engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, donde uno tiene que arrepentirse, cambiar los pensamientos, y que prueba el corazón. Mire, aquí yo tengo la palabra inmortalidad, acá. Inmortal. Para la persona de fe del Evangelio, la inmortalidad es una realidad para mi vida. Yo tengo inmortalidad. Yo he sido sustituido judicialmente todo mi paso por este mundo por Cristo en la cruz del Calvario. No hay pecado que yo cometa en esta vida que me contiene mi alma a la muerte. Cristo ha abolido la muerte contra mi alma y le ha dado la inmortalidad a mi alma mediante el Evangelio, mediante la muerte de Cristo por nuestros pecados. Eso tiene que estar firme en el corazón. Eso es estar firme, sin dudar. Firme. Ahora, eso es fe. Certeza de lo que se espera. Me espera la vida eterna. En 1 Juan 5:13, me espera la vida eterna porque Cristo murió por los pecados míos. Por eso me espera la vida eterna. No porque yo sea bueno, porque yo esté guardando santidad, yo esté cual pámpano permaneciendo en la vid, yo esté entregándole mi vida a Cristo, yo esté dejando el pecado. No, es por lo que Cristo hizo en la cruz, no por lo que nosotros hacemos, dejamos de hacer. Bueno, después me encontré con dos muchachos, que los traje yo aquí a la playa, dos muchachos que iban caminando por la orilla, rumbo a esta playa, y yo me acerqué y les dije, disculpen, les quiero hacer una pregunta, ¿ustedes han creído en Cristo? ¿Creen en Cristo? ¿Son cristianos ustedes? ¿Creen en lo que está escrito en la Biblia? ¿Han leído la Biblia? Entonces los muchachos me decían, no, mire, yo
no he leído la Biblia. Mi mamá algo me ha contado porque ella es católica, va a misa, pero yo no sé, no tengo idea. Le dije, miren, la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Está escrito en la carta a los romanos. Entonces el muchacho decía, no, si usted lo dice, es que está escrito, le dije yo. Si es cosa que tenga, yo. Entonces le saqué una Biblia, siempre ando con una Biblia chiquitita, le mostré. Ahí está la Biblia, en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una dádiva es un regalo inmerecido, sin que yo me lo merezca. Sin que yo esté cual pámpano permaneciendo en la vid, sin que yo esté entregándole mi vida a Cristo, sin que yo esté guardando santidad. Sin eso. Es dádiva, es un regalo inmerecido, sin que yo me lo merezca, por méritos míos. Ah, me dijo el muchacho, ya, me imagino que eso es, pues, ya, ok, le dije yo. Mira, como está escrito en la Biblia, que nosotros somos injustos, porque dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso está en Romanos 3, versículo 10 al 18. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldiciones de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, Romanos 3:19, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, versículos 24 al 25. Siendo justificado gratuitamente, ahí está la dádiva. Toma, te lo doy, es gratis. Es por medio de la fe, no por medio de tus obras, es por medio de la fe. Entonces yo le decía, lo único que Dios le puede tomar en cuenta a un injusto que está espiritualmente muerto por haber pecado, que está moralmente corrompido, por eso pecó, y que tiene sentencia a la muerte de su alma, lo único que Dios le puede tomar en cuenta para poderlo justificar es su fe. No le puede tomar en cuenta los pecados porque es un pecador y por haber pecado está condenado. Tampoco le puede tomar en cuenta sus obras de justicia. Porque todo el tiempo que el ser humano no sea salvo, para Dios las obras de justicia del ser humano son trapos de inmundicia. Isaías 64:6 le decía yo a este muchacho. Ahí dice, si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias, para Dios trapos de inmundicia. Trapos llenos de excremento, de estiércol, llenos de feca, llenos de orina, llenos de sangre de menstruación. Trapos de inmundicia, nuestras obras de justicia. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Ahora, en Tito capítulo 3, versículo 5, le decía yo a estos dos muchachos, está escrito lo que el apóstol Pablo le escribe a Tito respecto de Cristo. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea, no son tomadas en cuenta nuestras obras buenas, obras de justicia, para podernos justificar. Pero tampoco son tomados en cuenta nuestros pecados. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Para poder justificar Dios al injusto, no le está tomando en cuenta a los hombres sus pecados, ni tampoco le está tomando en cuenta sus obras de justicia, sus obras buenas, solamente su fe. Porque el alma todavía está con vida. El alma está sentenciada a la muerte, pero todavía el alma puede oír y puede decidir creer con toda el alma o no creer lo que está oyendo. Todavía el alma puede ser salvada, porque la salvación es por la fe. Estando espiritualmente muerto el ser humano, si oye la voz de Dios y cree, Dios le hace nacer su espíritu de nuevo. En Juan 5:25 el Señor dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos espirituales, los muertos, oirán la voz del Hijo de Dios, porque es el alma la que oye. Aunque esté muerto espiritualmente, es el alma la que oye. Adán estaba muerto espiritualmente por haber comido del fruto, pero oía la voz del que le llamaba, porque el alma está viva todavía. Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán se convirtió en un religioso, porque cubrió la vergüenza de su desnudez con hojas de higuera, y luego empezó a evadir la voz del que le llamaba. Entonces Dios empezó a llamar a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Por qué evades mi voz, Adán?
Adán, estás muerto espiritualmente, Adán. ¿Dónde estás tú, Adán? Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán se escondía entre los árboles del huerto como un cobarde. Estaba muerto ya espiritualmente. Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que Adán comió del fruto, murió espiritualmente. Tal como Dios le dijo. Adán estaba muerto espiritualmente, evadiendo la voz que le llamaba. Escuchando la voz, porque el alma es la que puede oír. El alma. Un alma que estaba sentenciada a la muerte. Entonces Dios va en busca del muerto espiritual. Entonces, lo único que Dios le puede tomar en cuenta para poder justificar al injusto es su fe. Porque es el alma la que puede adquirir fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe es base de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Cristo es el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Pero esa fe de Cristo es deber y responsabilidad, de cada ser humano adquirirla prestando oídos a la palabra del Señor, leyendo, oyendo la Biblia. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo un ser humano va a poder adquirir fe si no presta oído a la Biblia, no quiere leer la Biblia? Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y la justificación es por la fe, no por creer. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice Romanos 5.1, justificados pues por creer. No es por creer, sino por la fe. Y la fe es mucho más inmenso potencialmente que el mero creer. O sea, cualquier persona puede creer que Cristo es el Salvador, creer en el Evangelio. Yo creo en el Evangelio, creo en Cristo. Pero eso significaría encontrar, hallar. Pero se entra por la puerta estrecha a través de la fe. Por eso que el Señor dice en Mateo 7, versículos 13 y 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que van entrando a la perdición por el camino ancho. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Ni siquiera Cristo dice son pocos los que entran por ella, que sería una gran felicidad, que por lo menos están entrando, ¿verdad? No. El Señor dice que solamente los que la hallan son pocos. Y resulta que hay que entrar. No hay que hallar, hay que entrar. No sirve para nada hallar. Si tú hallas, pero no entras por la puerta estrecha, igualmente te vas al infierno. Cristo dice, entrad por la puerta estrecha. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Son muchos los que van al infierno. Muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Son pocos los que la hallan. Resulta que el Señor está diciendo, entrad, no hallad, no encontrar, no, entrar. Y se entra por la fe. Entonces, lo único que Dios le puede tomar en cuenta a una persona que está espiritualmente muerta por haber pecado, moralmente corrompida, por eso pecó, porque está moralmente corrompido el ser humano. El ser humano es parte de una raza caída, caída moralmente. Por eso dice Romanos 3, versículos 24 al 25, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Y basta un solo pecado, uno, ni siquiera dos ni tres. Un pecado para que el alma quede sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte por haber cometido un pecado el ser humano, de ahí en adelante ya no importa si el ser humano ya no peca más. No importa. Ya no importa. Tiene que ir al juicio. Tiene que ir al juicio ante el gran trono blanco para responder por ese único pecado. Imagínate, nosotros vamos a pecar un montón de veces hasta que nos muramos. Entonces, el Señor Jesucristo en la cruz, cuando murió por nuestros pecados, nos salvó de ir al infierno, nos dio la vida eterna. Ya, ahora la condenación, a partir de la cruz del Calvario en adelante, ya no es por pecar, ya no es por no vivir una vida en santidad,
por no cambiar la conducta, porque tiene que haber un cambio de conducta, no es nada, no es por eso. La condena es por no creer que Dios te dio vida eterna cuando su Hijo fue sacrificado en la cruz por tus pecados. Porque tú no alcanzas a creerlo con todo tu corazón. Tiene que ser creído con fe, certeza, convicción. Tienes que estar convencido que al morir te vas a la vida eterna en los cielos por el sacrificio de Cristo en sustitución de tu vida, de tu alma. Y no es de todos la fe, como dice la carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, me parece que es el versículo 3. Porque no es de todos la fe, lamentablemente. Para Dios, la fe es mucho más preciosa que el oro. Dice 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada para alabanza, gloria y honra. La fe para Dios es mucho más preciosa que el oro. Entonces, el ser humano es salvo cuando está moralmente corrompido, por eso peca, y por haber pecado está espiritualmente muerto, y con el alma sentenciado a la muerte. Y estando así el ser humano, no hay nada que Dios le pueda tomar en cuenta para poderlo justificar, salvo su fe. No sus obras, no sus cambios conductuales, que yo cambié mi conducta, que yo le entregué mi vida a Cristo, que yo me arrepentí de todos mis pecados. Todo eso es basura. Yo me arrepentí de todos mis pecados y yo ya no peco más. Porque si yo me arrepentí de todos mis pecados, entonces se supone que ya no peco más. Todo eso es basura. Basura que el mundo evangélico, satánico, porque el mundo evangélico es satánico. Todo es basura satánica, religiosa de los evangélicos y de los católicos. Que la Virgen María, que San Expedito, todo eso es basura religiosa, basura. El ser humano cuando peca, dejando el estado de niñez, está liquidado. Está con tarjeta roja, no puede seguir jugando, está expulsado, está desahuciado. ¿Entiende usted lo que es una persona desahuciada? Ya no hay nada que él pueda hacer o dejar de hacer. Ni dejar la tibieza, ni guardar santidad, nada. Está liquidado, tiene que ir al lago de fuego. Mas Cristo desde los cielos viene a ponerse en la cruz, a dejarse cargar con todos los pecados nuestros que nosotros vamos a cometerlos toda nuestra vida. Para Él pagarlo uno a uno, los pecados que cometeremos hasta que nos muramos, dejándonos incondenables penalmente. No podemos ser condenados porque el que fue condenado en vez de nosotros por nuestros pecados fue Cristo. Y en justicia, y Dios es justo, nadie paga dos veces con la muerte por los mismos pecados. Si Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí, yo no tengo que volver a morir por los pecados míos. Me los pagó Cristo en la cruz. Así de simple. Pero para el ser humano que no tiene fe, se le hace imposible poderlo creer con todo el alma. Entonces una persona que es un evangélico o un católico, que son creyentes en Cristo, si uno les pregunta, ¿tú crees en Cristo? Ellos dicen sí, sí creo. ¿Tú crees que Cristo te salvó? Sí, Cristo me salvó. Ya, ok. En este momento tú si te mueres vas al cielo, es que todavía no ha terminado el partido. No puedo tener seguridad, porque yo tengo que tratar desde aquí en adelante, portarme bien, guardar santidad, dejar de ser tibio, estar permaneciendo con el pámpano en la vid, estar perseverando, estar haciendo, dejando de hacer, porque todavía no ha terminado el partido. Para mí no, mi vida eterna en los cielos no es una realidad todavía. Es como ese ejemplo que yo le dije de las personas que están viendo el partido de fútbol. Es que faltan 15 minutos todavía. Todavía no ha terminado el partido. Todavía no es una realidad que Chile ganó. Faltan 15 minutos. En cambio, la fe es prueba convincente de realidades que no se ven. ¿Cuál es la prueba convincente para aquella persona que defiende el Evangelio? La muerte de Cristo por nuestros pecados en la cruz. Esa es la prueba convincente. ¿Cuál es la prueba convincente de que yo al morir voy al cielo? La muerte de Cristo por mis pecados. La muerte de Cristo por tus pecados. Esa es la prueba convincente. El anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros. La prueba convincente de realidades que no se ven es el Evangelio. El Evangelio. El Evangelio es el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 6. El apóstol Pablo escribe: y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras.
y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, fue visto resucitado, luego por los 12, luego fue visto por Jacobo, luego por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen. Y al final, como un abortivo, se me apareció a mí. Todo eso está en 1 Corintios 15, versículo 1 al 6. En el versículo 3 y 4 dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo Jesús murió en vez de ti, representándote a ti, tomando el lugar tuyo, para que tú no seas condenado a la muerte por tus pecados. Cristo, en vez de ti, se dejó cargar con todos los pecados tuyos que tú lo vas a cometer hasta que te mueras, en su cuerpo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Cristo, en vez de mí, para que yo no sea condenado a la muerte por mis pecados, Cristo se dejó cargar con todos los pecados míos. Para Él, en vez de mí, en vez de ti, pagarlos, los pecados tuyos y los míos, con la muerte. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y así nos salvó el alma el Señor. Es por eso que en justo derecho, con toda razón, Cristo exclamó: consumado es la promesa que les hice. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, 1 Juan 2:25. Está consumada la vida eterna. Ya tienes vida eterna. Yo te la di en la cruz. Sí, no, si soy creyente pentecostal, soy creyente evangélico, pero tengo que guardar santidad, pero tengo que dejar de pecar, tengo que estar permanente cual pámpano en la vid, tengo que guardar santidad, tengo que perseverar, tengo que dejar de ser tibio, porque por cuanto eres tibio no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces toda persona que dice creer en Cristo, pero la verdad es que no ha creído, dice creer, dice yo creo, pero la verdad es que no ha creído, va a tomar pasajes de la Escritura, son palabras del Señor, y Él las va a convertir eso en condenación. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Cristo está reprendiendo a la iglesia séptima por su tibieza. Finalmente Cristo dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Por cuanto eres tibio, Apocalipsis 3, 16, y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Porque tú dices que tú eres rico, que de ninguna cosa tienes necesidad, y no sabes que eres un ciego, pobre, ciego y desnudo, ¿cierto? Y no sabes que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo de que de mí compres oro refinado en fuego. ¿A quién le está hablando al Espíritu? ¿Le está hablando a un nacido de nuevo? Si el muerto espiritual no puede oír la palabra del Señor, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El muerto espiritual puede arrepentirse y creer con fe en el Evangelio, y ahí Dios le hace nacer su espíritu de nuevo. O sea, para el muerto espiritual hay solamente dos demandas, y nada más: que se arrepienta aquí y que crea con fe en el Evangelio. Y no hay ninguna otra palabra del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios para el muerto espiritual, porque no la puede percibir, no la puede entender. En 1 Corintios 2, versículos 14 y 15 dice: porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, con el Espíritu nacido de nuevo. Pero como él está muerto espiritualmente, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Y aquí el Espíritu de Dios está hablándole a personas nacidas de nuevo, que sí pueden percibir. Por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Estás dentro de mí, ya estás en mí, ya tú eres mío, ya tú eres salvo ya. Pero por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Porque tú dices que eres rico y que de ninguna cosa tienes necesidad, y no sabes que eres pobre, miserable, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro que ha sido refinado al fuego, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se te cubra la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Te estoy diciendo que eres un tibio, pero eres mío, ya tienes vida eterna. Pero para una persona que dice creer, pero realmente no ha creído, eso es condenación. Sí, la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, murió por nuestros pecados, nos salvó, pero además que yo deje de ser tibio. Es una persona que va marchando al infierno. No ha creído que ya Cristo nos dio vida eterna, no lo ha creído, aunque él diga que sí, pero la verdad es que no lo ha creído. Él dice que sí, pero la verdad en el fondo del corazón no ha creído, no está convencido. No hay convicción en él, no está convencido. Su corazón incrédulo todavía está rechazando la vida eterna que ya Cristo la consumó en la cruz, la está rechazando. Él, para poder tenerla, él dice que tiene que dejar de ser tibio, porque si no se va al infierno, es cortado y echado al fuego. O sea, es vomitado de la boca.
Usted es una persona que ha dicho que ha creído en Cristo, que es cristiano evangélico, es un pentecostal, un adventista, un presbiteriano calvinista, un bautista, lo que sea, centros bíblicos, Unión Centro Cristiano, Hermanos Libres, lo que sea, de la religión que sea, de la corporación evangélica que sea, de la denominación cristiana que sea, ya sea católico o protestante al catolicismo, no importa la religión que sea, la religión cristiana, la denominación cristiana, no importa. Esa persona dice que ha creído, pero la persona dice sí, pero hay que estar guardando santidad, porque dice en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, murió por nuestros pecados, nos salvó, más que yo guarde santidad, porque si no, no veré al Señor y me voy al infierno. O sea, es una persona que dice creer, pero la verdad, en el fondo de su corazón, no ha creído que ya Cristo nos dio la vida eterna. Él dice creer, pero ha creído no convencidamente. Y por no estar convencido, él va a tomar ciertos pasajes de la Escritura, como por ejemplo Hebreos 12:14, y lo va a convertir en condenación. Él no está guardando santidad. La santidad es Cristo. Y cuando Cristo habita dentro de una persona, la persona tiene la santidad, tiene a Cristo, sin la cual nadie verá al Señor, la santidad de Cristo. Por eso es que es tan importante entender conceptos como el bautismo. Hay un bautismo en agua y un bautismo espiritual. El bautismo espiritual es cuando Dios sumerge o hay un derramamiento del Espíritu Santo, es puesto el Espíritu de Cristo dentro de la persona. Por eso que Cristo, cuando estuvo a punto de ascender a los cielos y le da la gran comisión a sus creyentes, dice en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Ya, esto hay que explicarlo. Cuando Cristo dice el que creyere y fuere bautizado, son dos condiciones. El que creyere y la otra condición, ser bautizado. Pero ese ser bautizado no es en agua. No, es que sea sumergido Cristo dentro. Es un requisito, que Cristo habite adentro de una persona. Que la persona tenga a Cristo habitando dentro de forma espiritual. Es por eso que en Romanos 8:9 dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, mora. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. También en Gálatas 2, versículos 20 al 21 dice, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, esa acción de que Cristo viva dentro de mí es por acción del bautismo. Porque etimológicamente hablando, bautismo significa sumergir, inmersión. El bautismo de Juan era cuando los israelitas se sumergían en el agua, en el Jordán. El bautismo para la iglesia, para tener la vida eterna, es cuando Cristo es sumergido dentro, en forma espiritual, invisible. Por eso que en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, Cristo dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y que como resultado de haber añadido fe a su creer en el Evangelio, entonces yo fuere inmerso espiritualmente dentro de él, como resultado de que él creyó aplicando fe, añadiendo fe a su creer en el Evangelio, entonces yo fuera inmerso dentro de él, esa persona será salva. O sea, fuere bautizado. Cristo fuera inmerso dentro del cuerpo físico de la persona creyente, con fe. O sea, Dios tiene que hallar fe. No sirve creer, tiene que ser creído el Evangelio con fe. Porque para Dios, creer sin fe es otra forma de no creer. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, cuando el apóstol Santiago está hablando de que pidamos sabiduría, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente. Pero dice, Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada, nada dudando, porque el que duda es semejante a las ondas del mar. ¿Ya? No espere pues recibir cosa alguna el que tal haga. El que pida creyendo, pero dudando. Tiene que pedir con fe, porque si pide creyendo, pero dudando, no va a recibir la sabiduría. ¿Cuánto más que Dios le sumerge el Espíritu Santo a una persona? Dios tiene que hallar fe. Si tú crees, pero sin fe, o sea, tú crees, pero no estás convencido de que ya tú vas al cielo, porque ya Cristo te salvó, sino que tú estás diciendo, sí, Cristo me salvó, pero tengo que dejar el pecado, vivir una vida en santidad, dejar de ser tibio, perseverar, permanecer con el pan en la vid, porque si no, me voy al infierno. Ya, no has creído. Eres un creyente evangélico nada más. Eres un santurrón. Eres una persona que has creído, pero exento de fe. El Espíritu Santo, o el Espíritu de Cristo,
siempre está simbolizado en la Biblia como la derrama de aceite, por la cual se ungían los reyes. Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, Apocalipsis capítulo 5. Entonces, para que una persona sea ungida, o sea, tiene que ser untada con aceite, tiene que el Espíritu Santo ser inmerso dentro, Dios tiene que hallar fe. En la parábola de las vírgenes prudentes y vírgenes insensatas de Apocalipsis, de Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13, el Señor dice, le está dando una señal a los judíos, porque los judíos para poder creer respecto a la segunda venida de Cristo por los judíos, ellos piden señales, como dice 1 Corintios 1, versículos 22-23, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Cristo y este crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, más para los gentiles locura, más para los así llamados judíos como gentiles Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, los judíos piden señales para poder creer. Entonces el Señor en Mateo 24 le está dando señales. ¿Ya? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que los profetas Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea, huyan de los montes. Os entregarán unos a otros, porque habrán falsos cristos y a muchos engañarán. Entonces verán la señal del Hijo del Hombre. Uno será tomado y el otro será dejado. Ustedes que son judíos van a ver el evento del arrebatamiento. Y en Mateo 25 sigue el Señor dándole señal a los judíos, porque la palabra entonces conecta Mateo 24 con Mateo 25. Es una prolongación. Es como que el Señor está diciendo, entonces, como le estaba contando, como le estaba dando señales, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes, tomando sus lámparas, tomaron consigo aceite. El aceite. Y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. Y eso lo resolvió todo. Eso fue lo que gatilló el fin de la historia. Porque las vírgenes que tomaron aceite están simbolizadas en aquellos que han creído con fe. Entonces ha sido sumergido Cristo, el Espíritu Santo. La unción con aceite, por lo cual se ungían los reyes. Saúl, el rey David. Cuando el profeta Samuel ungía con aceite en la cabeza, una derrama de aceite, y era ungido como rey. Ahora Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, Apocalipsis capítulo 5. Tengo acá algunas cosas que estoy haciendo, pero que ustedes no están viendo en la pantalla. Entre otras cosas, beber agua. En la primera carta de Juan, capítulo 2, dice, pero vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. La misma unción os enseña todas las cosas. Eso es primera de Juan, capítulo 2. El mismo Espíritu Santo que ha sido inmerso dentro de ustedes. Ustedes andan por el Espíritu ya. Ya tienen el Espíritu Santo morando dentro. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Nosotros andamos por el Espíritu, ya no andamos según la carne, aunque somos muy pecadores. Y nosotros constantemente somos lavados de nuestros pecados, los salvados con la sangre de Cristo, que constantemente nos va limpiando nuestros pecados, porque los salvados somos muy pecadores. Entonces, igual que todos los demás, pues si no hay diferencia por cuanto todos pecaron. O sea, lo que cambia en una persona cuando entra por la puerta estrecha es su estado espiritual y su estado judicial. El estado moral no cambia. No son quitadas las inmundicias de la carne cuando la persona es bautizada con el Espíritu Santo. La persona cuando es bautizada con el Espíritu Santo es cuando el Espíritu de Cristo entra a morar dentro. La persona tiene a Cristo. Y en 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cuando Cristo está en mí, yo estoy en Él. Mi abuela Teresa me hablaba del arca de Noé cuando yo tenía como 8, 9, 10 años. Me decía mi abuela, las personas que estaban en el arca fueron salvas de toda la ira de Dios, del diluvio. Las personas que no estaban en el arca fueron destruidas por el diluvio. O sea, hay que estar en Cristo. En Romanos 8, versículo 1 al 4, en el original dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hay un punto final del versículo 1. Yo eso lo he demostrado en casi todos mis videos, que
hubo una manipulación, una alteración de Romanos 8, versículo 1 al 4. Los traductores lo que hicieron fue un atentado contra el original, porque ellos copiaron el versículo 4, que dice ahí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, lo copiaron y lo agregaron al versículo 1. Para hacerles creer a la gente, me imagino yo, de que aparte de estar en Cristo, para no ser condenado, si tú andas conforme a la carne, igualmente eres condenado. Pero eso no es cierto, porque el Espíritu Santo inspiró, en el versículo 4, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, como el resultado de haber sido salvo. Porque cuando la persona se arrepiente, metanoia, y cree con fe en el Evangelio, Dios le hace nacer su espíritu de nuevo, la persona pasa de muerte a vida, la persona entra por la puerta estrecha, y Cristo sumergido en forma espiritual dentro de él. La persona queda sellada con el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida. Efesios 1, versículos 13 y 14. Y ahora la persona anda por el Espíritu, lo quiera o no lo quiera. Lo quiera o no lo quiera, va a andar por el Espíritu porque es algo que Dios hace, no que nosotros hacemos. No es un requisito extra que nosotros tengamos que poner de nuestra parte, aparte de estar en Cristo, para no ser condenado, como lamentablemente, erróneamente, lo hace suponer la alteración que hicieron los traductores de Romanos 8, versículo 1 al 4. En Romanos 8, versículo 1 al 4, el original dice, entonces ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto y final del versículo 1. El versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. En el versículo 4 dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero eso es algo que es el resultado de haber sido salvo, porque tenemos al Espíritu, andamos por el Espíritu, ya no andamos según la carne. Pero eso es algo que Dios hace en nosotros, y no algo que nosotros tengamos que hacer aparte de estar en Cristo para no ser condenados. Como lamentablemente lo hace suponer engañosamente la alteración que hicieron los católicos por mano humana. Entonces, en Romanos 8, dice el original, en el versículo 1 de Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, eso significa que si yo peco, yo soy tibio, yo no estoy permaneciendo por el pan en la vid, yo no guardo santidad, yo no persevero, no hay ninguna condenación. Si yo peco, mato, robo, fornico, fumo, tomo, me drogo, tomo, mato, robo, no hay ninguna condenación. Y eso no lo creen los evangélicos, tampoco lo creen los católicos, no lo creen. Ellos dicen creer en Cristo, que es el Salvador. ¿Pero Salvador de quién? Cristo es el Salvador de nuestros pecados. Sí, pero es que si tú eres una persona que no está permaneciendo con el pan en la vida, eres cortado, echado al fuego, Juan capítulo 15, versículo 1 al 7. Lo que está enseñando el Señor en Juan capítulo 15, versículo 1 al 7, lo que está enseñando ahí es la acción del bautismo. Porque cuando Cristo, por el bautismo espiritual, habita dentro de mí, y Cristo es la vid, entonces la vid que es Cristo está en mí. Y yo cual pámpano estoy en la vid que es Cristo. Cristo en mí y yo en Él. Cristo en mí y yo en Cristo. Estamos fusionados. Por eso en Efesios 2, versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Los lugares celestiales, arriba al cielo. Y en Colosenses capítulo 3 dice el apóstol Pablo, a los que somos de fe en el Evangelio, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces poned la mira en las cosas de arriba, en el cielo, y no en las de la tierra. No en las de la tierra, porque habéis muerto, porque moristeis, y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en Dios, arriba en los cielos, porque moristeis. Entonces uno puede decir, pero ¿cuándo yo morí? Pero si yo estoy con vida física todavía. Cuando Cristo murió por mis pecados, yo morí con Él, porque moristeis, habéis muerto. Cuando Cristo ha sido resucitado al día tercero, yo también he sido resucitado juntamente con Él. Y cuando Cristo ascendió a los cielos, yo también ascendí a los cielos juntamente con Él. Y ahora yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Eso es fe. Prueba convincente de realidades que no se ven. Para mí es una realidad que yo ya estoy en los cielos. Es cosa de tiempo. No importa lo que pase. No importa si yo no persevero, no importa si yo no estoy cual pámpano en la vid, no importa si yo no estoy guardando santidad, no importa si yo peco mucho o peco poco, ya no importa, ya Cristo ya me salvó. Ya Cristo me salvó. Sí, los evangélicos, sí, pero tú todavía no has terminado el partido. O sea, todavía no es una realidad la vida eterna. Se puede perder, cuidadito, tienes que estar permaneciendo, tienes que hacer, dejar de hacer, no ha terminado el partido para ellos.
Y saben que para nosotros los defiende el Evangelio, el partido terminó en la cruz del Calvario. Es un ejemplo, porque si el partido todavía no ha terminado, no hay seguridad de que Chile haya ganado, a pesar de que lleva 4-0 ganando a España, ¿verdad? Citando el ejemplo del partido de fútbol. Pero para nosotros los defiende el Evangelio, el partido terminó en la cruz, cuando Cristo exclamó, finish, consumado es, ya tengo vida eterna, no importa lo que yo haga o deje de hacer. En 2 Timoteo 1:10 dice, pero manifestada ahora acerca de la gracia del Señor, el don inmerecido, la salvación gratuita para nosotros, porque el que murió por nuestros pecados fue Cristo. La paga del pecado es muerte, el que murió por nuestros pecados fue Cristo, Él pagó. Nosotros tenemos la entrada liberada al cielo. El pago de la entrada lo hizo Cristo. El valor de la entrada fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario. La entrada para nosotros es gratuita. Ahí está la dádiva, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los evangélicos no entienden lo que es la vida eterna. No lo entienden. Tú le preguntas a un pentecostal, ¿usted sabe lo que es la vida eterna? Sí, que yo tengo vida eterna. Vida eterna es vida por siempre, sin nunca morir. Porque si tú mueres, entonces no es eterno, muere. Deja de ser. O sea, el Señor nos promete vida eterna, pero si la vida deja de ser, entonces no es eterna. Si algo deja de ser, entonces no es eterno. Entonces, ¿quién está mintiendo? ¿Los pentecostales o está mintiendo Cristo? ¿Quién está mintiendo? ¿Cristo o los pentecostales? Los pentecostales están mintiendo. Son personas incrédulas. Todos los pentecostales son incrédulos. Porque para ellos todavía el partido no ha terminado. Ellos tienen que esperar algo más, no tienen seguridad. Como el ejemplo del partido, ¿verdad? Los chilenos no tenían seguridad todavía de que Chile ganó. O sea, nadie podría empeñar su casa, apostar su casa, porque no hay que hacer cosas que en esos 15 minutos los españoles den vuelta al partido y nos metan 5 goles. A pesar de que estamos ganando 4-0, en esos 15 minutos puede que los españoles, la selección de España, nos dé vuelta al partido y nos marque 5 goles y Chile pierda 5-4. Así que no está todo seguro. Hay que esperar que el árbitro toque el pito. Entonces, ¿ganó Chile o no? Es que faltan 15 minutos todavía. Vamos ganando 4-0, pero todavía el partido no ha terminado. Ya, árbitro, toque el pito. Árbitro, toque el pito. Que toque el pito para que tengamos seguridad, para que celebremos. Todavía no podemos celebrar, porque el partido no ha terminado. Así están los pentecostales, los adventistas, los presbiterianos calvinistas, los hermanos libres, asambleas de Dios, están así. ¿Ya tienes vida eterna tú? Es que depende, todavía venceremos, vamos a vencer, pero todavía no. Estamos guardando santidad, dejando el pecado, perseverando, estamos, porque todavía no. Para la persona de fe del Evangelio, la que entró por la puerta estrecha, que yo esté en los cielos con el Señor, que yo ya tenga vida eterna en los cielos, para mí es una realidad ahora. Yo ya estoy en los cielos, ya Cristo me dio la vida eterna, punto y final. Ya no importa lo que yo hago o deje de hacer. Pero para los pentecostales, las asambleas de Dios, los presbiterianos calvinistas, los luteranos, los anglicanos, todavía el partido no ha terminado, no podemos tener seguridad. No, pues hay que estar perseverando cual pámpano en la vid, hay que estar guardando santidad, hay que dejar la tibieza, porque si no te vas al infierno. Toda persona que todavía se encuentre dependiendo de ella no puede tener seguridad. Si yo estoy dependiendo de mí, yo no puedo tener seguridad de que cuando me muera voy al cielo, porque estoy dependiendo de mí, estoy dependiendo de yo dejar la tibieza, estoy dependiendo de yo estar permaneciendo cual pámpano en la vid, estoy dependiendo de yo estar guardando santidad, estoy dependiendo de yo estar perseverando hasta el fin para ser salvo, estoy dependiendo de yo no pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, estoy dependiendo de mí, entonces no puedo tener seguridad. Entonces, para una persona que dice creer en Cristo, pero la verdad es que no ha creído, el partido no ha terminado. Y Cristo dijo, consumado es, finish, está terminado, yo ya le di la vida eterna. La vida eterna que les prometí, se las di en la cruz, cuando dije consumado es. Sí, no, si yo tengo vida eterna, pero, el pero que condena. Sí, no, si yo tengo vida eterna, pero tengo que estar cual pámpano en la vid, porque si no soy cortado y echado al fuego. No, si yo tengo vida eterna, pero tengo que dejar de ser tibio, porque si soy tibio, me vomita la boca. No, si Cristo me salvó, pero ahí está el corazón incrédulo. Ese corazón incrédulo del evangélico, del católico, del religioso. En Hebreos capítulo 4, versículos 3 y 4, miren lo que dice la palabra del Señor. Pongan mucha atención. Dice, pero al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.
Mas al que no trabaja, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En otras palabras, esto va para toda la gente evangélica y católica, vinculado a Cristo. Yo también estoy vinculado a Cristo, pero yo ya entré. No estoy procurando entrar, yo ya entré. Porque se entra por la fe en el Evangelio. Y fe es realidad de las cosas que no se ven. Es prueba convincente de realidades que no se ven. La prueba convincente es que Cristo en la cruz murió por mis pecados. Para mí la vida eterna es una realidad. Que ahora no la veo, pero yo la doy por sentada. Ya para mí es una realidad. Ya para mí el partido terminó. Ya Chile ganó. Ya no importa que resten 15 minutos. Ya Chile ganó. Pero para el resto tienen que estar esperando que toque el pito el árbitro porque no están seguros. Porque ellos no son de fe. Fe es prueba convincente de realidades que no se ven. Es pues la fe prueba convincente de realidades que no se ven. La prueba convincente es el Evangelio. Es la muerte de Cristo por nuestros pecados. Esa es la prueba convincente. Yo tengo vida eterna. Me la dio Cristo en la cruz. No importa lo que yo hago, deje de hacer de aquí hasta que me muera. Entonces, en Romanos 4, versículos 3 y 4, las personas evangélicas o católicas dicen la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz. Que Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, nos dio vida eterna. Más que yo deje de ser tibio. Porque en Apocalipsis 3:16 dice, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que yo tengo que dejar de ser tibio porque si no me vomita la boca y me voy al infierno. Es una persona que dice creer, pero realmente no ha creído. No ha creído que ya Cristo le dio vida eterna cuando Cristo murió por nuestros pecados. No ha creído en el Evangelio. No ha creído en el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados, que es la inmortalidad para el alma, la vida eterna. No ha creído. Él dice creer, pero no ha creído. Él dice Señor, 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 pero no ha creído. No ha hecho la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre es creer con fe en el Hijo. Entonces esa persona dice, yo creo que Cristo me salvó, que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más que yo deje de ser tibio, porque si no, me vomita la boca. Los tibios se van al infierno. O sea, la iglesia séptima no es la iglesia del Señor. Mire las barbaridades que dicen estas personas trastornadas en la mente. Mente corrompida. Gente no arrepentida, que no son de fe en el Evangelio. Entonces, esas personas dicen, Señor, 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 yo he creído que Cristo me salvó. Y yo, Señor, estoy dejando de ser tibio. Yo estoy teniendo fervor, dejando de ser tibio. Entonces viene el Señor y dice, me debes dejar más de ser tibio. No te alcanza todavía. Tienes que dejar de ser más. Tienes que ser más fervoroso. Tienes que dejar más la tibieza. Estoy dejando de ser tibio, Señor. Me debes dejar más de ser tibio. Tienes que ser más fervoroso todavía. No te alcanza. Te falta. Es que estoy siendo fervoroso, Señor. Estoy dejando la tibieza. Me tienes que dejar más la tibieza todavía. No te alcanza. Y nunca te va a alcanzar. Porque te quieres justificar por tus obras. Porque te quieres justificar por tus obras también. Y para mí, todas las justicias tuyas para mí son trapos de inmundicia. Y tú quieres justificarte por tú dejar de ser tibio. Señor, estoy dejando de ser tibio. Tienes que dejar más de ser tibio todavía. Tienes que dejar más de ser tibio. Me debes dejar más de ser tibio todavía. Me debes. Pero estoy tomando como deuda, no como gracia. Señor, estoy dejando de ser tibio. Estoy siendo fervoroso. Debes ser más fervoroso todavía. No te alcanzan. Me debes ser más fervoroso todavía. Señor, usted dice en Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Sí, estoy dejando de ser tibio. Estoy siendo fervoroso. Tienes que ser más fervoroso. No te alcanza. Todavía no te alcanza. Estoy dejando de ser tibio. Tienes que dejar más de ser tibio todavía. Y nunca te va a alcanzar. Hebreos 12:14. Señor, yo he creído que usted me salvó y estoy guardando santidad, porque en Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que yo estoy guardando santidad, Señor. Tienes que guardar más santidad todavía, no te alcanza. Todavía te lo estoy tomando como deuda. Me debes ser más santo todavía, guardar más santidad. Señor, estoy guardando santidad. Debes guardar más santidad. No te alcanza. Me debes guardar más santidad todavía y nunca te va a alcanzar. Te lo estoy tomando como deuda. Me debes guardar más santidad. Y nunca te va a alcanzar. No te alcanza tu santidad. Estoy guardando santidad, Señor. Me debes guardar más todavía, más santidad. Todavía no te alcanza y nunca te va a alcanzar. Te quieres justificar tú por tus obras guardando santidad tú. Cuando la verdad es que la santidad es Cristo. Pero ellos como no han creído que Cristo les dio vida eterna, o sea, ellos dicen creer.
Entonces, después dicen, Señor, estoy perseverando hasta el fin, porque Mateo 24:13 dice, más que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Tienes que perseverar más todavía hasta el fin. Te lo estoy tomando como deuda, no como gracia. Me debes perseverar más todavía. Señor, estoy perseverando hasta el fin, hasta el fin. Me debes perseverar más, no te alcanza, te lo estoy tomando como deuda. Me debes perseverar más todavía. ¿Te quieres justificar por estar perseverando hasta el fin? No te va a alcanzar nunca. En Hebreos 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El original dice, habiendo descuidado. Pero como los católicos tergiversaron. Entonces, yo estoy cuidando la salvación. La estoy cuidando. La tienes que cuidar más. Porque te quieres justificar por tus obras. Tienes que cuidarla más. Es que la estoy cuidando mi salvación. Es que no te alcanza, así como estás. Tienes que cuidarla más. Y no te va a alcanzar nunca. Estoy cuidando la salvación porque se puede perder. Tienes que cuidarla más. Me debes cuidarla más todavía. No te alcanza, te lo estoy tomando como deuda, no como gracia. Eso es lo que dice Romanos 4, versículos 3 al 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe les contaba por justicia. Entonces, toda la gente religiosa de las asambleas de Dios, de los pentecostales, de los presbiterianos calvinistas, los católicos, hermanos libres, Unión Centro Cristiano, bautistas, ¿cómo se llama esto? Bautistas reformados o bautistas no reformados. Toda esta gente va marchando al infierno. Son personas creyentes, pero exentos de fe. No tienen convicción, no están convencidos de que ya Cristo les dio vida eterna. Creen, pero no están convencidos. Por eso que cuando escribe el apóstol Judas, dice, a los que dudan, convencerlos. Ustedes que ya entraron por la puerta estrecha, que ya tienen vida eterna, a los que dudan, convencerlos. Y a otros, arrebatarlos del fuego. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, el Señor dice, entrad por la puerta estrecha. El Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Son pocos los que la hallan, la puerta estrecha, y resulta que hay que entrar por ella. En Mateo 7, versículos 21 al 23, dice el Señor, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Y yo les declararé, apartados de mí, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, obradores de iniquidad. Eran obradores de iniquidad porque le estaban diciendo al resto de la gente que la salvación era por lo que Cristo hizo en la cruz, más que ellos tenían que hacer y dejar de hacer. Obradores de iniquidad. Le impedían tener fe. Lo estaban haciendo depender de ellos. Y toda persona que depende de sí mismo no puede tener fe. La fe tiene que estar puesta en la roca de nuestra salvación, que es Cristo. No en tú, no en tus obras, no en que tú estés guardando santidad, no en que tú estés perseverando con el pámpano en la vid, no en que tú estés perseverando, no en que tú estés dejando de ser tibio. Para, según tú, por fin ser salvo. Porque ya Cristo en la cruz nos salvó a todos. Entonces cuando dice el Señor, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todos los evangélicos dicen que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos es guardar santidad, perseverar con el pámpano en la vid, estar perseverando, dejando de ser tibio. Todos los evangélicos dicen eso. Pero todo eso es mentira. Porque hacer la voluntad del Padre es lo que dijo Cristo. Cristo nos enseña qué es lo que es hacer la voluntad del Padre. Le preguntan al Señor en Juan 6, versículos 28 al 29. ¿Qué es lo que debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Cristo responde, esta es la obra de Dios, que creáis, no que hagáis o dejéis de hacer, no que estéis cual pámpano permaneciendo en la vid, no que estéis guardando santidad, no que estéis dejando de ser tibio, que creáis en aquel a quien el Padre ha enviado. Juan 6, versículos 28 al 29. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Creer con fe en el Hijo. En Juan capítulo 6, versículo 40, otra vez dice el Señor, y esta es la voluntad del que me envió, esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Es creer con fe en el Hijo. Sí, porque a Cristo hay que creerle con fe. La justificación es por la fe, no por creer. Y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre, Romanos 14, 23.
de pecado por cuanto no creen en mí. Juan 16:9. Entonces, a Cristo hay que creerle con fe. Entonces, ¿qué es lo que es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad? Es decir, que la salvación deja de ser. Es rehusar creer que Cristo nos dé vida eterna. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Sí, porque el Hijo de Dios ha dicho, yo le doy vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, la ira de Dios. No el amor de Dios, la ira de Dios. En Hebreos 10, versículos 26 al 30, todo eso está conectado con Hebreos 10, 14 y Hebreos 10, versículos 17 al 18. Cuando en Hebreos 10, versículos 26 al 30 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es después de haber recibido el conocimiento que está escrito en Hebreos 10, 14. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de Hebreos 10, versículos 16 al 17. En Hebreos 10, 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese es el conocimiento de la verdad. Que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El Padre ofrendó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y nos hizo perfectos para siempre. Con una sola ofrenda. La ofrenda fue Cristo. En Hebreos 10, versículos 17 al 18 dice, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. Porque donde hay remisión de estos, donde todos los pecados nuestros fueron enviados al cuerpo de Cristo, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y Cristo los paga a todos en vez de nosotros, donde hay remisión de los pecados nuestros al cuerpo de Cristo, donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Ya no hay que ofrendar nada más, ni guardar santidad, ni estar cual pámpano en la vid, ni estar perseverando hasta el fin. No hay nada más que hacer. Cristo lo hizo todo por nosotros. Nos salvó, nos dio una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre los santificados, y nunca más Dios se acordará de nuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Entonces tenemos Hebreos 10, versículos 26 al 30. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de que nunca más Dios se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Porque donde hay remisión de estos en la cruz del Calvario, no hay más ofrendas por el pecado. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cristo en la cruz del Calvario ha sido el único sacrificio que nos ha dado vida eterna. Y si tú no lo has creído, ¿cómo vas a tener vida eterna tú? Ya no queda más sacrificio por los pecados, aparte del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces ya no hay más sacrificio por los pecados, sino nos rende expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios al conocimiento de la verdad. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual Él fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues ya sabemos lo que dijo Dios. Mía es la venganza, yo daré el pago, dijo el Señor. Tener por inmunda la sangre del pacto es decir que cuando una persona es salva y peca, pierde la salvación. Deja de ser salvo. Y entonces, ¿para qué está la sangre de Cristo? La sangre de Cristo está para limpiar los pecados de las almas ya salvadas. Primera de Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿A quiénes? A las almas ya salvadas. ¿En qué tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? Efesios 1:7. ¿Quiénes tienen redención por su sangre, el perdón de pecados? Las almas con vida eterna, las almas ya salvadas. Tener por inmunda la sangre del pacto es decir que cuando uno es salvo y peca, deja de ser salvo, pierde la salvación. Eso es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Decir que la salvación se pierde. Que cuando uno es salvo, por pecar deja de ser salvo. No existe tal cosa como que una vez que uno ha sido salvo, entonces después deja de ser salvo. Eso lo inventaron los pentecostales. Que ellos dicen que creen, pero la verdad es que no han creído. Son personas que dicen, Señor, 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 Señor. Entonces en Mateo 7, versículos 21 al 23, Cristo mismo está diciendo, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre es creer que Cristo nos dio la vida eterna. Porque eso fue lo que dijo Cristo, yo les doy vida eterna. Y hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo, creer en Cristo, creer con fe. Y Cristo dijo, yo les doy vida eterna. Juan 10, 28. Cristo dijo, yo les doy vida eterna. Cristo dijo, y yo les doy vida eterna. Oigan pentecostales, oigan presbiterianos calvinistas, oigan católicos. Cristo dijo, y yo les doy vida eterna. Oigan pentecostales, oigan bautistas, oigan asambleas de Dios, óiganlo bien aquí, óiganlo. Cristo dijo, y yo les doy vida eterna. Y Cristo cumple sus promesas. Y en la cruz del Calvario, en Juan 19:30, Cristo exclamó a gran voz, consumado es la vida eterna que les prometí. Métanselo en la cabeza, bautistas, asambleas de Dios, presbiterianos calvinistas, pentecostales
pentecostales, metodistas pentecostales, todos los seguidores de Gigi Ávila, todos los calvinistas seguidores de John MacArthur, todos los bautistas, seguidores de pastores que salen de institutos bíblicos. Óiganlo, Cristo ya nos dio la vida eterna. Ahora cuando nosotros pecamos, podemos hacer lo que queramos, pecar, tomar vino, fumar, y nunca más. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. En los que estaban en el arca. Todo el diluvio no los mató. Todo el diluvio mató a los que estaban fuera del arca. Todos quedaron anegados en agua, murieron por el diluvio, los que estaban fuera del arca. Pero los que estaban en el arca, toda la ira de Dios no cayó sobre ellos, cayó sobre el arca. Por los pecados nuestros, la ira de Dios cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario. No puede caer sobre nosotros porque cayó sobre Cristo. Por eso tenemos vida eterna. Tenemos incondenabilidad por nuestros pecados. No hay condenación por nuestros pecados. Crean los pentecostales incrédulos. Crean los presbiterianos calvinistas. Crean los bautistas, luteranos, anglicanos, metodistas, adventistas, pentecostales, asambleas de Dios, centros cristianos. Van todos marchando al infierno. Porque Dios tiene que ver fe. Que para ustedes sea una realidad absoluta ahora que ustedes están en los cielos. No importa lo que hagan o dejen de hacer. Ya Cristo les salvó. Sí, pero es que cuidadito, pues. Hay que dejar el pecado. ¿Para qué? ¿Para qué hay que dejar el pecado? Yo dejo el pecado, pero no para ser salvo. Hay que dejar de pecar, por supuesto. Hay que optar por la santificación, sí, pero no para ser salvo o una vez salvo dejar de ser salvo. En este sentido, toda persona que profesa creer en Cristo, basta que el Señor le detecte la más mínima dependencia de Él en cuanto a la salvación de su alma, para que Dios juzgue de que esa persona todavía se encuentra dependiendo de Él en cuanto a la salvación de su propia alma. Y por tanto, eso es prueba terminante de que esa persona nunca creyó que ya Cristo le salvó, que ya le dio vida eterna. Porque si esa persona hubiese creído que ya Cristo le salvó, cuando en la cruz del Calvario Cristo exclamó, consumado es, para ser salvo esa persona no estaría todavía dependiendo de Él, dependiendo de dejar la tibieza, dependiendo de guardar santidad, dependiendo de estar con el pámpano en la vid, dependiendo de Él para poder, según Él, por fin ser salvo. Todas esas personas van marchando al infierno. Son personas que le dirán, en el juicio ante el gran trono blanco, le dirán al Señor, 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 ¿que acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Que acaso no echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros, Señor, Señor? Yo era pentecostal, yo era bautista, yo era presbiteriano calvinista, yo seguía a Paul Washer, a John MacArthur, a Gigi Ávila, a Charles Stanley, a Adrian Rogers, a Jimmy Swaggart. Basta que Dios le detecte a usted que dice creer en Cristo, basta que Dios le detecte la más mínima dependencia suya en cuanto a la salvación del alma de usted, para que Dios lo mande a lo más profundo del lago de fuego. Porque eso es prueba de que usted no ha creído que ya Cristo le salvó. Por eso se encuentra dependiendo de usted para, según usted, por fin ser salvo. Yo he creído que Cristo me salvó, pero yo tengo que estar guardando santidad, porque si no, no veré al Señor. Yo he creído que Cristo me salvó, pero tengo que estar con el pámpano en la vid, porque si no soy cortado echado al fuego. Lo que está enseñando el Señor en Juan 15, el 1 al 7, vosotros sois los pámpanos y yo soy la vid. El pámpano que en mí no permanece, es cortado echado al fuego, es la enseñanza de la necesidad de que Cristo esté en nosotros. Y gracias al bautismo espiritual, Cristo está en mí y yo en Cristo. Fusión. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, Cristo que es la vid está en mí, cual pámpano. Entonces yo cual pámpano estoy permanentemente permaneciendo en la vid, que es Cristo, que está en mí. Lo que estaba enseñando el Señor en Juan 15, el 1 al 7, es el bautismo espiritual. Cristo dice en Juan 6, versículos 53 al 59, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en sí. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces cuando Cristo entra en mí, yo he comido la carne de Cristo y he bebido su sangre. Está en mí Cristo. En Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12, dice, mas Cristo entró de una vez por todas en los santos, habiendo hallado eterna redención. Desgraciadamente, nuevamente los católicos, los traductores, atentaron contra el escrito original y en vez de haber puesto lo que estaba escrito,
que entró de una vez por todas en los santos, han puesto entró de una vez por todas en el lugar santísimo. Está mal traducido, ha sido distorsionado. Entró de una vez por todas Cristo en los santos, habiendo hallado eterna redención. Cristo entra con su propia sangre. Entonces ahora se aplica 1 Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo que está en nosotros, Cristo entra con su propia sangre, nos limpia de todo pecado. Constantemente vertida en el propiciatorio que está en nuestro corazón. Mientras vamos los salvados de fe por este éxodo de este mundo al Canaán celestial, tenemos que estar constantemente siendo lavados de nuestros pecados, porque el sumo sacerdote que es Cristo entrando en nosotros, con su propia sangre nos va expiando nuestros pecados. Nosotros ya somos el pueblo del nuevo pacto. Todo esto es un lenguaje espiritual simbólico, que a personas que no se arrepienten y no creen con fe en el Evangelio les es muy difícil entenderlo. Entonces, el ser humano es salvo cuando está moralmente corrompido, y lo estaremos hasta que nos muramos. Espiritualmente está muerto por haber pecado y necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, como se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Cuando está su alma, por haber pecado, con sentencia a la muerte. El alma que pecare, esa morirá. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 4, Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Eso es terrorífico. El ser humano no puede sufrir que se le aplique este decreto condenatorio y sobrevivir a la aplicación de ese decreto, porque va a la destrucción eterna. Pero Cristo sí lo puede sufrir y sobrevivir, porque Cristo tiene la inmortalidad. Ese decreto condenatorio, que era para nosotros por nuestros pecados, fue aplicado sobre Cristo. Como yo le decía al muchacho que le hablaba del Evangelio, Cristo le puso las balas. Cristo puso el pecho a las balas que eran contra nosotros. O sea, Cristo se puso entre medio del decreto condenatorio y nosotros. Entre nosotros y el decreto condenatorio. Se puso en medio Cristo. Cristo le puso las balas, Cristo le puso el pecho a las balas que iban contra nosotros. Entonces Cristo muere, baleado, muere, en vez de que muramos nosotros. Dio su vida el Señor. Nosotros no podemos morir porque Cristo dio su vida por nosotros. Murió Él para que nosotros no muriésemos. Si nosotros tenemos que ser muertos todavía por nuestros pecados, entonces en vano murió Cristo. En Gálatas 2, versículos 20 al 21 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, sustitución. Cristo en vez de mí, Cristo en vez de ti. No desecho la gracia de Dios, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Efesios 2, versículos 8 y 9. Gálatas 2, versículos 20 al 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces Cristo murió por demás. Entonces, no, Cristo no murió por demás. Cristo murió en vez de mí, por causa de los pecados de mí, que Cristo se lo dejó imputar a Él. Él le puso el pecho a las balas que eran contra mí y Él muere. Entonces, si muere Cristo, no muero yo. Es por eso que en Juan 8:24 advierte Cristo, advierte. Y dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O todos los pecados que nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos. Lo que creemos de una buena vez, que los pagó todos Cristo en la cruz, porque esa es la verdad, eso es el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Los pecados que nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos. Y así nos vamos al cielo. Vamos gratuitamente al cielo. El que pagó fue Cristo en la cruz del Calvario. Así se pagan los pecados, con la muerte. La paga el pecado de muerte, Romanos 6:23. Y si no, si usted no lo cree, lo invalida, le pone un pero, diciendo sí, pero es que hay que guardar santidad, sí, pero es que hay que dejar la tibieza, sí, pero es que hay que perseverar, sí, pero es que hay que estar con pan para la vida, sí, pero es que hay que cuidar la salvación, sí, pero, le pone un pero, la está objetando la vida eterna, entonces usted pagará por sus pecados. Usted irá al infierno a pagar por sus pecados, porque no creyó que Cristo murió por sus pecados. Eso es lo que está diciendo Cristo en Juan 8:24. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy el que morí por tus pecados y te di vida eterna, entonces en vuestros pecados moriréis. Tú los pagarás. Porque tú no creíste que yo te los pagué todos, los pagarás tú. Todos los pecados tienen que ser pagados. No puede quedar ningún pecado impune. Un solo pecado basta por sí solo para que el alma quede con pena de muerte. O todos los pecados los pagas tú, o todos los pecados los paga Cristo. No se pueden pagar a medias.
No existe tal cosa como que Cristo paga una cantidad de pecados y yo pago otro resto. Un pecado lo que lo pague yo al lago de fuego. Tienen que ser pagados todos por una sola persona. O los paga Cristo en la cruz del Calvario, y esa es la verdad del Evangelio, y así Cristo nos salvó, de pagarlo nosotros, y si no, los pagas tú. Entonces tú morirás en tus pecados, irás al infierno, esperarás en tormento el juicio, y ahí los pagarás tú en el lago de fuego. Bien clarito. In the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, "The soul that sinneth, it shall die. But instead of our souls, in the fourth letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, he says, Who shall bear sins and is unburied in the tree? And then, for this reason, and that's why, in the first letter of the Apostle Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he was resurrected on the third day according to the Scriptures. And so he saved us, our souls. Y así Cristo nos salvó nuestras almas. That Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he was resurrected on the third day according to the Scriptures. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y así Cristo nos salvó el alma. And so he saved us, our souls. Dios ha dicho, God has said, en el libro del profeta Ezequiel, in the book of the prophet Ezekiel, en el capítulo 18, en el versículo 4, in chapter 18, verse 4, God has said, Dios ha dicho, the soul that sinneth, it shall die. The soul that sinneth, it shall die. El alma que pecare, esa morirá. Pero en vez de nuestras almas, vas instead of our souls, in the first letter of the Apostle Paul, in the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, he says, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24, está dicho, Who shall bear sins and is unbound in the tree? Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y por este motivo, for this reason, and then, y por esto, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, in the first letter of the Apostle Paul, chapter 15, verses 3 and 4. In the first letter of the Apostle to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read that Christ died for our sins, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, according to the Scriptures, y que fue sepultado, and it is buried, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y así nos salvó el alma, por sustitución de condena a la muerte del alma. Entonces, si usted lo cree de todo corazón, hace realidad para usted la vida eterna, la vida en los cielos, ahora mismo. Y si no lo cree, o lo invalida, o le pone un pero, entonces los pagará usted. No lo hará realidad para su vida. Para usted todavía el partido no habrá terminado, para usted. Pero el partido terminó en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió por nuestros pecados y dijo, finish, consumado es. Ahora, Cristo promete vida eterna ahora, no después, no que todavía no ha terminado el partido, no, ahora. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, ahora. No que usted tiene que vencer, tiene que guardar santidad, tiene que estar dejando la tibieza, porque si no, ahora. Cristo promete vida eterna ahora mismo, en este mismo segundo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio ya no viene, no va a condenación, ha pasado de muerte a vida, ahora. En 2 Corintios 6, versículos 2 y 3, dice el apóstol Pablo, y los que colaboraban con Pablo, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, antes que mueras, ahora, en este mismo segundo. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No cuando te mueras. Y tú puedes morir en los próximos segundos. Por eso es que es ahora que tienes que arrepentirte y ahora tienes que creer con fe en el Evangelio. Se trata de convencer al Señor en los cielos de que tú le has creído, de que ya su Hijo te dio vida eterna.
sin estar dependiendo de ti, de estar guardando santidad, de estar perseverando, cual pámpano en la vid. Todo eso es religión. Todo eso es religión humana. Everything else is religion. That Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he was resurrected on the third day according to the scriptures. And so he ate, and so he saw years of souls. Everything else is religion. Todo lo demás es religión. Que hay que hacer, dejar de hacer, que hay que dejar de ser tibio, porque si no te vas al infierno. Ya Cristo nos salvó. Él lo hizo por nosotros en la cruz. Ahora, usted lo cree con todo el corazón, va al cielo. Si no, va al infierno a pagar usted por sus pecados. Dios está exigiendo fe. No creer, fe. Estar plenamente convencido de que ya Cristo le dio la vida eterna. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados. ¿Se ve la palabra inmortalidad? Inmortal. Inmortal. Está al revés. ¡Viva mi general Pinochet! ¡Viva mi capitán general Augusto Pinochet Ugarte, el salvador del comunismo en Chile! ¿Y qué miércoles? Arrepentidos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debido a los pecados. Dios les bendiga.